Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a abordar una pregunta fundamental e importante que tiene que ver con los sistemas políticos y su relación con la cultura, específicamente con la literatura. Es decir, ¿por qué algunas personas eligen o prefieren una determinada línea ideológica que va, por así decirlo, más en consonancia con lo que ellas son y por qué otras toman una elección que puede ser diametralmente opuesta? La intención del video no es, por así decirlo, sentar una cátedra moral, política, ideológica como tal en estos grandes compartimentos estancos de derecha e izquierda, ¿no? Que hay que entenderlos así, con una precisión previa pero necesaria, ¿no? Porque engloban diferentes ideas, ¿cierto? Y esas se han arropado bajo dos espectros, derecha e izquierda, pero no es el objetivo del canal ni de este video en particular hablar a nivel político, administrativo y económico y social de estas dos grandes categorías, sino cuál es la influencia que hay en el arte y por qué determinadas líneas artísticas y autores que hemos tenido acá en el canal, escritores, han acogido alguna de las dos, eh, por así decirlo, alternativas, ¿no? Y eso, ¿a qué conlleva? Bueno, sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio en este nuevo año 2026. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué llegamos nosotros a esta reflexión? Hemos visto, y cuando una persona comienza a decir por lo menos que la literatura o el arte en general o no tiene una ideología política determinada o pertenece a una ideología política determinada, está hablando desde una posición eminentemente también de orden político, que es lo que le permite mirar a esa otra persona y encasillarla en uno de estos compartimentos estancos que hemos dicho. Entonces, ¿cuál es una tendencia que he visto por allí? Inclusive he visto canales de YouTube que han sacado como ese título y después lo han cambiado, no sé. Por ejemplo, que todos los artistas en general son de izquierdas, generalizaciones así de ese tipo, por más que de alguna forma filosófica, de una forma académica, se enmascaren, siguen siendo simplificaciones, ¿no? No queremos entrar a una tesis como esta que no tiene ningún soporte porque hay artistas evidentemente que podrían y que se pueden encasillar perfectamente en un espectro político como la derecha, sino como comentaba, por qué se toman determinadas acciones, por qué determinadas voces son de esta manera y dónde encuentran un acceso, por así decirlo. Tiene que ver mucho con esto. Esta, por supuesto, es una invitación a que pensemos en el tema, tampoco es una verdad revelada, pero es importante partir de ciertas precisiones. Entonces, la primera que ya le hicimos, que no estamos hablando pues ni satanizando ni pontificando ninguna de las dos tradiciones de orden intelectual en el terreno político, no estamos haciendo apología a ninguna de las dos, sino que estamos mostrando qué es lo que lleva en una razón instrumental a esto que todo el mundo llama ahora, dentro de la batalla cultural, elegir uno u otro bando. Entonces, desechando simplificaciones, como habíamos dicho, de que determinada ala concentra a todos los artistas, porque es que los artistas, digamos, escuché esa tesis por ahí, que los artistas son todos de izquierda porque tienen un afán creador y como no tienen un poder real en determinados aspectos del mundo, entonces, y porque están enquistados en la academia y en el arte, desde allí proponen, eso no tiene, como le digo, ningún sentido porque muchos escritores y autores de la talla de Borges, por ejemplo, que es un hombre cuya tradición intelectual y sus discursos podían situarlo en la derecha, y otros autores que hemos tratado acá levemente en el canal también están más afiliados a eso. Ahora bien, es cierto que por algunas coyunturas históricas, sí, ciertos grupos han estado un poco más a lo que se suele, inclinados a lo que se suele denominar izquierda. Vamos a hablar un poco, como les digo, todo esto son
grandes pinceladas, ¿no? Porque son temas bastante profundos, pero creo que vale la pena en el espectro artístico en general, literario en particular, hablar sobre este tema, ¿cierto? Entonces, primero que todo, hay que definir estos espectros, como sabemos, son de orden didáctico para agrupar una serie de ideas coincidentes o no, y entre más distante está un polo del otro, se habla de una extrema derecha y de una extrema izquierda a medida que están más distantes en las ideas, y lógicamente en las nociones administrativas, económicas, sociales, jurídicas y demás. Pero acá nos interesa el aspecto cultural. Hay que tener entonces una cuestión clara. El núcleo de lo que se señala, por así decirlo, como la derecha, tiene que ver con una concepción muy enraizada en Occidente, puntualmente, en Europa, puntualmente también, en un sistema de valores estéticos, sociales, en algunos casos religiosos, aunque Europa tiene una tendencia ahora muy laica, pero también básicamente eso sería Occidente. Entonces, la derecha encarna esa serie de valores y esa visión de mundo, inclusive en el día de hoy uno ve también a divulgadores de contenido de otras materias y ellos también de alguna forma encajan en esa visión según la cual Occidente sería la única civilización portadora de valores para sustentar al resto del mundo. Es decir, parten de una idea supremacista de Occidente. Eso en los casos, como le digo, yéndose al polo más extremo de eso. Evidentemente, en el otro polo, también se dieron escuelas, inclusive de propaganda, como lo fue el realismo socialista. Como estamos aquí conversando, no estamos tampoco pontificando ni a un lado ni al otro, estamos mostrando los extremos, pero y también es bueno tener una idea y una comprensión más global de cuál es el conflicto. Entonces, Occidente encarna una serie de valores y una estética y una percepción y una concepción de la civilización y del arte. Entonces, muchos de los teóricos apoyan toda la tradición, tanto en la parte artística, es decir, por ejemplo, el origen de la literatura, eh, pese a que hay inclusive textos más antiguos, ¿no? Pero lo sitúan, sobre todo muchos autores por ejemplo, con Homero, también los géneros clásicos, ¿no? También con Sófocles, con Aristófanes, también desde el punto de vista de la filosofía, con el triunvirato de Aristóteles, eh, Platón también, ¿cierto? Sócrates, que sería pues el primero, aunque algunos dicen que no existió, pero bueno, esa es otra discusión. Sería ese Sócrates, Platón, Aristóteles, los presocráticos un poco antes, ¿cierto? Anaximandro, Tales de Mileto, eh, Anaxímedes, bueno, una gran cantidad de estos pensadores. Y esa idea de la cultura, esa idea de esos valores, evidentemente del mundo antiguo, o sea, el mundo griego y romano, grecorromano, manifestado en la escultura, en la literatura, que no es lo que nos vamos a centrar, en la pintura, una serie de cuestiones, de alguna manera es protegido, ¿cierto? Cuando se da ese maridaje entre la religión cristiana y el imperio romano, cuando a medida que se va dando, cuando ya se desmorona el imperio romano, hay una fusión y la iglesia entra a proteger esa tradición. Evidentemente, bajo las, por así decirlo, las cláusulas, las condiciones que todo eso estaba supeditado al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, hablando específicamente de la iglesia católica, que preservó buena parte de la cultura antigua. De hecho, los padres de la iglesia en la patrística, muchos de ellos incorporan elementos, por así decirlo, paganos, los incorporan a eh, la visión cristiana del arte y así se va preservando.
Pues viene el renacimiento, que tiene que ver, como el nombre lo indica, con un volver a surgir o un resurgimiento, ¿no? Y ellos rescatan todos esos valores del mundo antiguo, los llevan también al arte. La ilustración, que fue un proyecto intelectual y político muy concreto para una población muy concreta, porque cuando ellos piensan en el hombre, piensan en el hombre europeo, no piensan en todos los hombres, sino únicamente en esa civilización. Esos son los valores fundamentales de lo que en la parte cultural podría denominarse la derecha a muy grandes rasgos. Evidentemente habría que entrar a analizar cada uno de estos temas, pero desbordaría, ¿no? Evidentemente un video. Pero así a grandes rasgos tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se dan esa clase de pensamiento, esa clase de posiciones, eso deja por fuera, eso de alguna forma suprime de manera directa otras voces, otras visiones culturales, eh, otras formas de ser y de estar en el mundo. Y eso es lo que sucede. Por esa razón, muchos autores que no estaban de acuerdo con seguir un canon tan rígido y un canon que excluye por definición a otras visiones, o por directamente no poder entrar allí, como en el caso, por ejemplo, de los escritores de la negritud, que los tuvimos acá, Césaire, Senghor, tuvimos a varios de ellos acá, no, estaban excluidos evidentemente de eso, porque sus inquietudes, su herencia, no cabía dentro de lo que el canon occidental consideraba como arte o como cultura, porque esa es otra cuestión. Muchos de estos teóricos e inclusive desde el punto de vista, estamos hablando esencialmente desde el arte, aunque eso repercute, por supuesto, y hay unos vasos comunicantes con la política, unos vasos comunicantes con la sociología, con una serie de cuestiones, pero lo que queremos es que quedarnos acá es que el núcleo duro, por así decirlo, de estas ideas tiene que ver mucho con esas concepciones. Aquí entran, vamos a hablar de unos aspectos muy rápidamente. Entonces, como por ejemplo, les ponía el ejemplo de los escritores de la negritud, también escritores inclusive de Latinoamérica, ¿no? O Iberoamérica, lo llaman algunos, Hispanoamérica, pero Latinoamérica es también un término apropiado, así no sea el más preciso, pero sí es muy descriptivo. Por ejemplo, como Pablo Neruda, que eran de una tendencia marcada, sí marcada, una izquierda más militante, ¿no? Él inclusive pudo ser presidente en lugar de Allende, es decir, el nivel de compromiso o el nivel de, no solamente de compromiso, de influencia que tenía en esas esferas políticas de la izquierda, entonces también narran de otra manera. Y nos enfrentamos entonces a unos discursos y a unas situaciones completamente distintas. Entonces no hay que caer en simplificaciones y decir que todos los, cierto, por así decirlo, escritores que tengan una afiliación política determinada van a llevar o van a cumplir a rajatabla una serie de condiciones. Pero sí vemos que entre más están en los extremos, más se acercan a esos ideales. El caso de Lovecraft, que lo tuvimos un poco acá, hablando un poco de ideología y literatura y racismo en la literatura. Por ejemplo, Lovecraft, que era que es considerado un gran escritor, un padre no solamente en el género del terror, sino la ciencia ficción y demás. Sin embargo, él era un hombre que de hecho no toleraba el racismo que él tenía, era inclusive patológico, le hacía inclusive daño a él. Por eso, cuando después de su breve matrimonio, su divorcio, cuando está ya en Nueva York, en Brooklyn, donde tiene contacto sobre todo con la comunidad negra, eso a él lo llenaba de miedo, lo escandalizaba, le parecía una cuestión tan insostenible siquiera coexistir con estas personas, que se devuelve a donde las tías maternas y allá muere. Entonces, llevado, y algunos estudiosos de su obra, sobre todo en el ámbito anglosajón, han dicho, han comentado que bueno, que ya es un lugar común saber que Lovecraft era racista, pero que más bien sus textos no habría que tenderlos, a pesar de su pensamiento racial,
sino que gracias a ese pensamiento racial, es decir, que él hacía proyecciones y que en esas proyecciones de esos miedos que él tenía surgieron sus grandes obras. Yo no sé qué tan reduccionista o no sea eso, porque son trabajos, como les digo, de algunos que algunos expertos han hecho, pero básicamente el pensamiento eh, de este autor en particular está, y es algo que uno ve en los más extremos, en los de la derecha más extrema, uno ve las mismas coincidencias al margen del tiempo y del espacio. Recuerden que Lofras murió en los años 30, al final creo que el 37 o el 38. No alcanzó a ver el régimen nazi, quizá habría sido un simpatizante, quién sabe. Pero es probable, probable. Pero lo que les quiero comentar es que uno ve esos elementos comunes. Es decir, el tradicionalismo, es decir, la herencia, por así decirlo, que quiere traerse incontaminada de los valores de Occidente, el miedo al mestizaje y al intercambio cultural. Eso es algo que a estas personas les aterra, que en Lovecraft que estaba somatizado, según algunos biógrafos, ¿no? También hay que entender bien esto. Entonces, voces, por ejemplo, hablamos también aquí en Colombia, como la de Arnoldo Palacio, en esta novela tan buena, tan descriptiva, tan bien escrita, que se titula Las estrellas son negras, que es infravalorada, por supuesto, por la crítica nacional. Sin embargo, usted va a ver unos elementos allí de cómo hace esa denuncia, no únicamente social o racial, sino existencial que hace Arnoldo Palacios allí. La obra de Manuel Zapata Oliveira, no únicamente la parte, por así decirlo, literaria o novelística, sino también la parte ensayística. Esa clase de voces no tenían un acceso, evidentemente, a una estructura, vamos a decirlo así, de derecha. O sea, eso era una cuestión incompatible absolutamente. Ni ellos querían ir, ni los iban a dejar entrar de este lado tampoco. Entonces podemos decir que de una forma instrumental, no todos, pero sí muchos de esos eh, autores, por eso han migrado a un espectro que puede ser un poco más de izquierda. Esto no significa que un espectro sea mejor que el otro, sino que las condiciones, las circunstancias de las personas muchas veces las definen. Volviendo un poco a Lovecraft, la crianza que él tuvo, se dice mucho que la parte materna, la mamá inclusive no lo quería mandar al colegio para que no se fuera a mezclar con niños inferiores o algo así. Pensaba la señora, una señora muy estricta y todo lo demás. No quería que el hijo se contaminara y todo esto. Entonces, este es un hombre que evidentemente iba a terminar en ese espectro, ¿no? Y por caso contrario de estos escritores que les he hablado, por eso tienden un poco más. Entonces no se trata de simplificar y decir es que todos los artistas o X cantidad de artistas necesariamente van a pertenecer a esta polaridad política porque tienen una necesidad de crear, porque todos los artistas tienen una necesidad de crear. Y cuando uno escribe, ya sea que usted crea que hay una ficcionalización de la realidad o que hay una fractura en la realidad por medio de la literatura, todos vamos a tener eso en común. Entonces se trata un poco de no simplificar, sino de entender por qué se dan estos fenómenos. De todas maneras, queremos igual conocer tu opinión, saber, evidentemente, piensas que hay una vinculación eh, vivencial hacia uno de estos espectros políticos o que eso pudo ser indiferente. ¿Cómo piensas que va a evolucionar esta batalla cultural, inclusive desde el espectro literario? Igual queremos conocer tu opinión, te invitamos a suscribirte al canal, también compartir el contenido, bien importante comentar para conocer tu opinión. Siempre un gusto compartir con ustedes en este nuevo año. Aquí hoy estuvimos en esta nueva parte de la casa, en esta locación. No siendo más por el momento, nos veremos más adelante en otro episodio de Mística Colombia y Literatura.